Hola, ahorita vamos a hacer algunos comentarios que tienen que ver con el tema de la curva de Phillips y con el tema de la oferta agregada. En el caso de la curva de Phillips nos vamos a referir a las lecturas que ya habíamos asignado con respecto del tema de inflación, segunda parte, que es el libro de Samuelson, Economía, capítulo 32, parte B. El capítulo en el libro de Samuelson se llama Garantizar la estabilidad de precios y nos vamos a referir también al libro de Parkin, Macroeconomía, el capítulo 12, que tiene que ver con el seguimiento, disculpen, tiene que ver con los ciclos económicos, el desempleo y la inflación. Entonces nos vamos a referir a estos dos capítulos del libro de Parkin y del libro de Samuelson para hablar del tema de curva de Phillips y nos vamos a referir al capítulo 10 del libro de Parkin, Macroeconomía, Oferta y Demanda Agregada, para hablar de oferta agregada, y en el caso del libro de Samuelson nos vamos a referir al libro de Samuelson, Economía. Nos vamos a referir al capítulo 31 que se llama El desempleo y los fundamentos de la oferta agregada. Entonces vamos a referirnos a esas fuentes bibliográficas en los comentarios de hoy y vamos a comenzar con la parte de la curva de Phillips. Y ya en otra ocasión tuvimos la oportunidad de decir que la curva de Phillips lo que mostraba era una relación entre la tasa de inflación por un lado y la tasa de desempleo por otro lado. Y la curva de Phillips en general o de corto plazo, ahorita vamos a ver, tiene una forma eh, tiene una forma tal que se muestra como con pendiente negativa. Es decir, se supone que en la curva de Phillips hay una disyuntiva entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, en el sentido de que nos muestra que mientras más alto sea el nivel de la tasa de inflación, pues más bajo será el nivel de la tasa de desempleo y viceversa. Mientras más bajo sea el nivel de la tasa de inflación, más alto será el nivel de la tasa de desempleo. Entonces, si ustedes pudieron revisar en los libros de texto, pues la curva de Phillips se refiere a un estudio que hizo este economista Andrew Phillips en los años 50, en donde medía esta relación entre los incrementos en los salarios que después se pueden caracterizar como inflación y los cambios en la tasa de desempleo. Entonces, la idea de la curva de Phillips en general es que existe una disyuntiva entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Por qué disyuntiva? Porque las sociedades se supone que tienen una opción de tener una tasa de desempleo más baja a cambio de tener una tasa de inflación más alta. Es decir, el desempleo se puede solucionar a nivel macro, pero se tendría que aceptar una tasa de inflación más alta. Eso es lo que nos dice la curva de Phillips. O, visto de otra manera, si se quiere mantener una tasa de inflación baja, pues se tiene que aceptar una tasa de desempleo alta. Es decir, hay esta disyuntiva. Se tiene que tener o una cosa o la otra. Bueno, en el caso de la curva de Phillips, de la diferencia entre corto plazo y largo plazo, pues la discusión es interesante con respecto de la diferencia, porque cuando hablamos del corto plazo, la curva de Phillips en el corto plazo tiene una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? En el corto plazo, las, las sociedades o las economías pueden reducir su tasa de desempleo a cambio de tener una mayor tasa de inflación. Entonces, en el corto plazo, nos dice el libro de texto, los libros de texto, hay como una disyuntiva, o mejor dicho, se les ofrece a las sociedades un menú de opciones en donde pueden aceptar una tasa de inflación alta a cambio de una tasa de desempleo baja o viceversa. Entonces, en el corto plazo, nos dice el libro de texto, lo que sucede es que existe esta disyuntiva. Los países pueden decidir, o las sociedades pueden decidir, más inflación a cambio de menos desempleo o menos inflación a cambio de más desempleo.
pero la, el argumento es que cuando se avanza hacia el largo plazo, es decir, cuando se permite que todos los cambios en la economía se desenvuelvan y llegan a sus últimas consecuencias, pues lo que vemos es que en el largo plazo la curva de Phillips es vertical. ¿Y por qué es vertical? Bueno, pues cuando se llega cuando se piensa en el largo plazo, ya una vez que los cambios económicos tuvieron lugar, o todas las consecuencias de los cambios económicos tuvieron lugar, lo que vemos es que cuando la curva de Phillips es vertical, pues la disyuntiva entre tasa de desempleo y tasa de inflación pues desaparece. En la curva de Phillips de largo plazo, el hecho de que sea vertical quiere decir que en realidad ya no existe esta disyuntiva y este nivel de desempleo ya no se puede llevar el que reina en el largo plazo, ya no se puede reducir. Si se buscara estimular la economía para reducir la tasa de desempleo todavía más, pues lo que tendríamos es que la inflación comenzaría a ser más alta y ser más alta. Entonces, el único efecto de las acciones de los gobiernos encaminadas a tener una tasa de desempleo más baja, pues lo único que causarían sería más inflación. Entonces, relacionado a este tema está también el de la NAIRU, que ustedes lo pudieron ver en el libro de texto. ¿Y qué tiene de particular este tema de la NAIRU? Pues según sus siglas, se trata de de la tasa de desempleo más baja, sostenible, sin que se ejerza presión al alza sobre la inflación. Es decir, la tasa de desempleo esta tan especial que le llamamos la NAIRU es una tasa de desempleo que es sostenible, es la más baja sostenible sin que se empiecen a crear presiones inflacionarias. ¿Qué quiere decir? Que si se intenta reducir la tasa de desempleo por debajo de la NAIRU, pues lo que sucedería es que comenzaría a haber presiones inflacionarias. Entonces, ¿por qué razón? Porque la forma como se reduce el desempleo a nivel de la política macroeconómica es estimulando la demanda, por ejemplo, estimulando la economía para que crezca, se genere más puestos de trabajo y las personas puedan trabajar, las que normalmente sí querrían hacerlo pero no encuentran empleo. Entonces, llega un punto en donde si se quiere reducir el desempleo por debajo de cierto nivel, el de la NAIRU, lo único que se obtiene es más inflación y más inflación y más inflación. Entonces, aquí la política macroeconómica para o para reducir la tasa de desempleo, pues ya deja de funcionar, ya deja de ser efectiva y lo que sucede es que la economía se lleva a una tasa de inflación más alta y más alta y más alta y más alta. Eso quiere decir la curva de Phillips vertical, que nos dice que distintas tasas de inflación, es decir, todas las tasas de inflación, son compatibles con la misma tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuál sea la tasa de inflación que reine en la economía, la tasa de desempleo va a ser la misma. Y esta misma tasa de desempleo, pues es la que se le conoce como NAIRU. Y si ustedes recuerdan la discusión sobre desempleo que tuvimos alguna vez, pues había esta idea de una tasa de desempleo natural, ¿verdad? Que dijimos, bueno, no hay nada de natural con estar desempleado, pero lo que sucede es que hay cierto desempleo que es muy difícil de erradicar cuando el desempleo llega a una tasa tan baja o cuando la tasa de desempleo, perdón, llega a un nivel muy bajo, pues se vuelve muy difícil erradicar este desempleo mostrado en la tasa de desempleo tan baja porque pues se refiere más que otra cosa a cuestiones que tienen que ver con el desempleo friccional en el sentido de que pues son personas que se supone que están esperando tomar otro trabajo que ya consiguieron o están incorporándose a la población económicamente activa, entonces por algún tiempo van a estar desempleados, pero es muy difícil eliminar este desempleo eh, friccional. Por otra parte, el desempleo cíclico, pues sí se elimina cuando se estimula la demanda, ¿verdad? Se estimula la demanda a nivel de toda la economía, la demanda en todos los sectores y lo que sucede es que las empresas comienzan a contratar más trabajadores, se forman más empresas y el desempleo cíclico
pues se reduce porque las personas comienzan a encontrar un nuevo empleo. Entonces, recapitulando esto que dijimos sobre la curva de Phillips, la curva de Phillips nos muestra una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. ¿Qué quiere decir relación inversa? Pues que si una es más alta, la otra tiene que ser más baja. Y esta relación la asociábamos, ya dijimos, a la curva de Phillips de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que en el corto plazo las economías tienen una disyuntiva, las sociedades tienen una disyuntiva. Pueden aceptar más desempleo por tener una tasa de inflación más baja, o pueden aceptar más inflación a cambio de tener una tasa de desempleo más baja. Entonces, aquí vemos que existe esta disyuntiva de las sociedades en el corto plazo. Pero ¿qué sucede en el largo plazo? Pues en el largo plazo tenemos que, en realidad, por más que se quiera estimular la economía para reducir el desempleo, llega un momento en donde ya la tasa de desempleo ya no puede reducirse más. Y lo que sucede entonces es que cualquier intento por seguir reduciendo la tasa de desempleo, estimulando la economía, pues se va a transformar en un proceso inflacionario que va a ser cada vez más grave. Entonces, de ahí viene la idea de la NAIRO. La NAIRO es un nivel de la tasa de desempleo, o es una tasa de desempleo, si se quiere ver, que es la más baja sostenible sin que se ejerza una presión al alza en la inflación. Entonces, ya la tasa de desempleo se puede llegar a tal punto, la más baja, sin que comience a desencadenarse este proceso de inflación. Pues a esa tasa le llamamos la NAIRO, y ya dijimos, nos recuerda un poquito la discusión que tuvimos antes con respecto de la tasa de desempleo natural, que es cierta tasa que es muy difícil de erradicar por la política macroeconómica de las autoridades. Entonces, es natural en ese sentido, de que casi es como la fricción del aire, ¿no? De la atmósfera. No puedes eliminar la fricción de la atmósfera mientras estás en la Tierra, así a nivel de todo el planeta. Sí se puede en espacios reducidos, pero es una cosa con la que se convive, ¿no? Entonces, a este mismo nivel se plantea la tasa de desempleo natural, en donde es difícil de eliminar, porque ya el componente cíclico pues ya se eliminó, y seguir con la reducción de la tasa de desempleo se vuelve entonces más difícil. Ok, eso con respecto de la curva de Phillips. ¿Por qué es importante a nivel macro? Porque nos da una idea de que hay una disyuntiva entre desempleo e inflación. Entonces, los países pueden escoger más desempleo a cambio de menos inflación, o pueden escoger más inflación a cambio de menos desempleo. Entonces, en el corto plazo, nos dice la curva de Phillips, existe esta disyuntiva. Sin embargo, y esto lo pueden ver en el libro de texto, no es ningún secreto, cuando se ven las cifras de la tasa de desempleo y su relación con la tasa de inflación, en realidad no se dibuja una curva de Phillips, así como la vemos en el libro de texto. En realidad, si acaso tal vez en la curva de Phillips de largo plazo, pero de igual manera, si se grafican los datos, y ustedes lo pueden ver en el libro de texto, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y son unos ciclos, son unos círculos ahí que se van, o unas interconexiones hay medias raras, en donde en la vida real es muy difícil proporcionar sustento para la curva de Phillips, pero a nivel conceptual nos ayuda a imaginarnos estos procesos, en donde a nivel de la macro existe una disyuntiva entre estimular la economía y para reducir el desempleo, y lidiar con la inflación, que esa es una idea que sin embargo es muy poderosa. Ok, con respecto de lo que se refiere a la oferta agregada. Cuando hablamos de oferta agregada, el referente inmediato es el de la oferta microeconómica. Si ustedes lo recuerdan, que lo vieron alguna vez, las empresas toman la decisión, desde el punto de vista de la microeconomía, de producir distintas cantidades de bienes. ¿Cómo lo hacen? Pues buscando minimizar sus costos o maximizar sus ganancias. Entonces, se supone que en competencia perfecta, las empresas no pueden decidir cuál es el precio de su producto, pero sí pueden decidir cuál va a ser la cantidad que van a producir, y van a escoger esta cantidad producida
de tal manera que minimice sus costos o que maximice sus ganancias. Esa es la historia microeconómica, y esta perspectiva microeconómica se traduce en la curva de oferta de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la empresa producirá distintos niveles de productos o distintas cantidades de productos según sea el precio que se le va a pagar por su bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, y esto lo digo rápidamente, no es nuestro tema el día de hoy, pero lo digo rápidamente. Las empresas, a la hora de producir cantidades más grandes y más grandes y más grandes y más grandes de productos, dado sus instalaciones, dado su maquinaria, dado su capacidad para incrementar el uso de algunos factores, pues en realidad pueden producir más bienes y servicios, pero a un costo mayor. Si está dada cierta planta productiva y se quiere producir más, 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 más y más, pues sí se puede producir cantidades mayores, pero se vuelve cada vez más caro. Entonces, aquí la idea es que mientras más alta sea la cantidad producida, las empresas sí van a querer producirlas, esas cantidades producidas altas, pero si se les paga un precio por el bien suficientemente alto para cubrir sus costos que van creciendo. Entonces aquí ya hay una relación entre la cantidad producida, los costos y los precios de los productos. Entonces, en el caso de la oferta agregada, perdón, a lo que se refiere específicamente es a cómo se comportan todos los productores en la economía, todas las empresas, todos aquellos que ponen bienes y servicios en el mercado para venderlos. Y también tenemos, sin embargo, una referencia a los precios. Si pensamos en la totalidad de los bienes y servicios que se están poniendo en el mercado, pues aquí inmediatamente yo espero tenemos una idea de pensar en el PIB como una medición de la actividad económica en el sentido de los productos que se están produciendo por las empresas. Entonces, cuando nos imaginamos este nivel de la oferta agregada, pues es la totalidad de los bienes y servicios producidos, pues esto suena como PIB porque lo están poniendo a la venta y se cuantifican según el flujo de productos. Entonces, las empresas en conjunto van con la oferta de los productos, con el hecho de que los lleven al mercado. Esto quiere decir oferta, no quiere decir 3x2 ni nada de eso, ni julio regalado, sino quiere decir que los productores lleven al mercado sus productos para ofrecerlos, de ahí la palabra oferta. Entonces, la oferta agregada nos da una idea o se relaciona, perdón, con la idea del PIB. Entonces, una de las dimensiones o una de las variables que se relaciona con la oferta agregada es el nivel del PIB real o el nivel del producto o el nivel o la cantidad total de bienes producidos por todos los productores a nivel de toda la economía. Este nivel de los productos que están poniendo en el mercado de las empresas, pues bueno, depende del nivel de los precios de estos productos. Es muy difícil contabilizar cada uno de los precios de los productos y sería imposible representarlos en un solo eje. Entonces, lo que se hace es representar este conjunto de precios de los bienes, de todo lo que se está vendiendo en la economía, con un índice de precios, que lo que hace es combinar toda la información sobre los precios reinantes en la economía y traducirlos en un solo número. Entonces, este índice de precios, en el caso de nosotros se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y este índice de precios al consumidor lo que hace es darnos una indicación o una medición del nivel general de los precios, en el sentido de que mientras más alto sea el INPC, quiere decir que el nivel general de los precios reinante en la economía pues va a ser tanto más alto. Entonces, cuando hablamos de la oferta agregada, nos referimos a todos los productores y las cantidades de bienes y servicios que van a estar poniendo en el mercado, y esto lo relacionamos con los distintos niveles de precios en el caso de distintas situaciones. Entonces, si ustedes se fijan en el libro de Parkin, se define la oferta agregada como la relación entre la cantidad ofrecida del PIB real y el nivel de los precios o el nivel general de los precios.
o podemos pensarlo como los niveles de producción correspondientes a distintos niveles de precios. La idea aquí importante es pensar que hablamos de todos los productores, o sea, todas las empresas, algunas empresas del gobierno, todos los productores al mismo tiempo. Entonces, esta oferta agregada se representa muchas veces como una curva de oferta agregada. Entonces, la curva de oferta agregada tiene si nosotros la representamos, pues tiene en el corto plazo una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros graficamos, ustedes lo pueden ver en el libro de texto, la curva de oferta agregada en el corto plazo tiene una pendiente positiva, o sea, quiere decir que está viendo para arriba, o así, tiene una tendencia, imagínense así, a estar creciendo. ¿Y por qué es importante pensar en que esta es la curva de oferta agregada de corto plazo? Pues quiere decir que tenemos un caso muy parecido al de la curva de oferta microeconómica, en el sentido de que los productores estarán llevando al mercado mayores cantidades de bienes y servicios en la medida en la que el nivel general de los precios sea mayor. Entonces aquí tenemos una relación directa entre el nivel general de los precios y las cantidades ofrecidas por todos los productores. Entonces, mientras más alto es el nivel de precios, el nivel general de los precios, más altas serán las cantidades llevadas al mercado por la totalidad de los productores. Entonces tenemos que en el corto plazo la curva de oferta agregada tiene una pendiente positiva. Ahora, ¿qué quiere decir esto o por qué nos referimos a la curva de oferta en el corto plazo? Eh, la idea es que podemos imaginarnos una situación en la que el nivel de los salarios nominales, es decir, los costos de las empresas relacionados a contratar trabajadores eh, y los precios de otros factores de la producción están fijos. Es decir, en el corto plazo nos imaginamos o es una situación en la que suponemos que el nivel del salario nominal, el nivel del salario que se le paga a los trabajadores. ¿Por qué decimos salario nominal? Porque nos referimos al salario en dinero. Es decir, la tasa salarial en dinero en el corto plazo suponemos que permanece constante, que está fija. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede contratar a más trabajadores pagándoles el mismo nivel de salario, es decir, que no hay que subir la tasa de salario o no hay que subir el nivel de los salarios para contratar a más trabajadores. Y lo mismo se supone de los otros factores productivos. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque si se permitiera que estos precios, perdón, de los factores productivos pudieran cambiar, pues tendríamos el caso del largo plazo. En el largo plazo, pues tenemos que se permite que todos los factores, o mejor dicho, todos los cambios económicos a nivel de toda la economía, pues se desenvuelvan hasta sus últimas consecuencias. Entonces, cambios en ciertos precios tienen efectos sobre cambios en otros precios y la demanda de trabajo tiene efectos sobre los salarios y si se permite que todos estos cambios tengan lugar, pues terminamos o nos estamos imaginando, mejor dicho, una situación de largo plazo. Pero en el corto plazo, como ya lo hemos dicho antes, nos enfocamos en la fluctuación económica, en lo que está pasando en este momento. Y en el caso de la oferta agregada, esto se traduce como una situación en la que el nivel de los salarios, de la remuneración al factor trabajo y el nivel de las remuneraciones a los demás factores están fijas, están constantes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que se pueden contratar más factores productivos, estrictamente se puede contratar más trabajo, más capital, más tierra. Capital, imagínenselo en el sentido económico, no en el sentido contable o financiero. Capital es todas aquellas cosas que son producidas por los seres humanos que a su vez se utilizan para producir más cosas. Entonces aquí estamos pensando en maquinaria, en equipos de todo tipo, en instalaciones o en bodegas, inmuebles, todo esto constituye capital cuando se incorpora a la actividad productiva. Entonces, en el corto plazo, un incremento en el nivel general de los precios
lo que va a causar es un incremento en la cantidad ofrecida del PIB. ¿Qué quiere decir? Que la curva de oferta agregada en el corto plazo, perdón, tiene pendiente positiva. Más nivel de precios, pues las empresas van a estar dispuestas a producir más bienes y servicios. ¿Sale? La idea es que la oferta agregada se puede llevar a tal nivel, o mejor dicho, de repente pasa que cuando la oferta agregada se vuelve más alta y más alta y más alta y más alta, pues se comienza a topar la economía con ciertas restricciones, o se comienza a topar la economía con ciertas rigideces. Entonces, la idea es que mientras más nos acercamos a largo plazo, mientras más permitimos que los cambios en la economía se desenvuelvan y lleguen hasta sus últimas consecuencias, pues lo que tenemos es que la curva de oferta agregada se va haciendo vertical y vertical y vertical y vertical. ¿Qué quiere decir que la tasa, perdón, que la curva de oferta agregada sea vertical? Bueno, pues quiere decir que a ese nivel de actividad económica se le pueden asociar cualquier, o mejor dicho, muchos niveles de precios, muchos valores del nivel general de precios. Entonces, cuando llegamos al caso extremo de largo plazo, la curva de oferta agregada se vuelve 100% vertical, es decir, se vuelve así, derechita. ¿Y por qué la curva de oferta agregada es vertical en largo plazo? Bueno, porque el nivel del producto, el nivel de la producción, se topa con su nivel potencial, el nivel del producto real, el nivel de la oferta del producto real que están llevando a cabo todas las empresas, se topa con su nivel de largo plazo, o se topa con su nivel potencial. Entonces, quiere decir que en el largo plazo lo que limita a la oferta agregada es la producción potencial, o el producto potencial, que ya lo hemos visto antes, que se refiere al máximo nivel sostenible del PIB en el largo plazo. Entonces, el producto potencial es un límite, es una limitante, o se asocia a la curva de oferta agregada en el largo plazo. Quiere decir que cuando el PIB real alcanza su nivel de largo plazo, alcanzó su nivel potencial y ya no hay mucho más que hacer. Ya se topó con esta restricción en largo plazo. Sin embargo, la curva de oferta agregada de largo plazo se puede desplazar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. A lo que nos referimos con la producción la oferta agregada de largo plazo y el PIB potencial, quiere decir que cuando se modifican aquellas cosas que hacen que el PIB potencial cambie, pues la curva de oferta agregada de largo plazo se va a desplazar. Por ejemplo, podemos imaginarnos que hay dos determinantes del producto potencial. Por un lado, tenemos la disponibilidad de factores, es decir, mientras más personas disponibles para trabajar, o más equipo de capital, o más tierra hay disponible en la economía, pues el nivel del PIB potencial va a ser más alto, ¿no? Y por otra parte, también la tecnología, que es esta cosa intermedia entre el nivel de producto y el nivel de los recursos. Pues si la tecnología mejora y se pueden hacer más productos con los mismos recursos que antes, pues también el nivel o mejor dicho, la curva de oferta agregada también se va a desplazar más hacia la derecha. Entonces, en el caso de la curva de oferta agregada de largo plazo, esta depende del nivel del PIB potencial, y el PIB potencial a su vez depende de el avance de la tecnología por un lado, y de la disponibilidad de factores por otro lado. Pero en general, ¿cuáles son los determinantes de la oferta agregada? Pues podemos pensar que el producto potencial es uno de ellos. El producto potencial es uno de los determinantes de la oferta agregada, como ya dijimos. Pero también los costos de los factores, es decir, los salarios, el costo de contratar maquinarias o edificios,
el costo de contratar tierras o recursos naturales, pues todos esos son determinantes de la curva de oferta agregada. ¿En qué sentido? En que si damos un pasito atrás y nos imaginamos la curva de oferta agregada de corto plazo, perdón, que ya dijimos que es que tiene pendiente positiva, no es vertical como en el largo plazo, sino que tiene pendiente positiva, lo que vemos es que cuando hay un cambio en el nivel general de los precios, va a haber un movimiento desde un punto de la curva de oferta agregada hasta otro punto de la curva de oferta agregada. Entonces, ¿cuál es el resultado de un incremento en el nivel general de los precios? Pues el resultado es que la cantidad ofrecida del PIB real va a ser mayor, o la cantidad ofrecida por todos los oferentes en la economía, todos los productores, va a ser mayor, pero sobre la misma curva de oferta agregada. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el PIB potencial cambia, cuando la producción potencial cambia? ¿O qué sucede cuando los costos de los factores cambian? Bueno, pues cuando el PIB potencial cambia, lo que tenemos es que la curva de oferta agregada se desplace a la derecha, cuando se incrementa el PIB potencial. Cuando se incrementan los costos de los factores, pues la curva de oferta agregada se desplaza a la izquierda. Entonces, ¿qué queremos decir con esta discusión? Pues que la oferta agregada tiene, la curva de oferta agregada podemos pensar, o la oferta agregada en general, tiene ciertos determinantes. Por un lado está el nivel general de los precios, ya dijimos. Por otro lado está la producción potencial o el producto potencial, PIB potencial. Y por otro lado están los costos de los factores. Entonces, cuando lo que sucede es que cambia el nivel general de los precios, pues sobre la misma curva de oferta agregada la economía se sitúa en otro punto. Es decir, si pasamos de un nivel de precios bajo a un nivel de precios alto, vamos a pasar en el lado del PIB real a un nivel de cantidad ofrecida del PIB real bajo a un nivel de cantidad ofrecida del PIB real más alto. Entonces, ese es el efecto de un cambio en el nivel general de los precios. Pero, ¿qué pasa cuando el producto potencial cambia, cuando los costos de los factores cambian? Pues lo que va a suceder es que la curva de oferta agregada se va a desplazar, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo del tipo de, de cambio que pasó y qué sucedió y cómo es que esto afecta a la capacidad de las empresas para producir. Ya dijimos que los costos más altos pues reducen las capacidades de las empresas para producir, los costos más bajos las incrementan, y en el caso del PIB potencial, pues mientras más crece el PIB potencial, mientras es más alto, pues la curva de oferta agregada, perdón, se desplazará hacia la derecha. De tal manera que, regresando un poquito a la curva de oferta agregada en el corto plazo, ¿por qué vemos que tiene esta pendiente positiva? Pues bueno, lo que sucede es que si los precios de las remuneraciones de los factores o los precios de los factores permanecen constantes, lo que sucederá es que cuando el nivel general de los precios es mayor, pues los empresarios van a recibir un precio mayor por sus productos al mismo tiempo que sus costos permanecen constantes, porque los salarios y las demás remuneraciones de los factores van a permanecer constantes. Entonces, quiere decir que a las empresas les conviene producir más porque el precio es más alto y los costos en cierto sentido, dentro de cierto rango o en ciertos elementos, están fijos. Entonces, será beneficioso para las empresas producir más. Y lo contrario pasa cuando el nivel de precios es más bajo. Cuando el nivel de precios es más bajo, en general para la economía, pues las empresas estarán recibiendo ingresos más bajos o podrán cobrar un precio más bajo por su producto. Por lo tanto, no tendrán incentivos para producir más. De hecho, querrán producir menos porque tal vez el precio que están recibiendo por su producto es muy bajo, porque en general los precios en toda la economía están siendo bajos. Ahora, cuando nosotros consideramos esta situación del largo plazo, pues nos encontramos con que el PIB potencial, o mejor dicho, la curva de oferta agregada se vuelve vertical. ¿Qué quiere decir? Que en el largo plazo ya no hay esta disyuntiva o esta relación entre nivel de los precios y cantidades ofrecidas del PIB real. ¿Por qué?
Porque en el largo plazo ya dijimos que el nivel del PIB, el nivel de la oferta de todas las empresas, el nivel de la producción de todas las empresas, está en su potencial, a su nivel potencial. ¿Se entiende? Esto es por la definición. El PIB potencial se define como el máximo nivel sostenible del PIB en el largo plazo. Cuando se llega a largo plazo y se alcanza, por lo tanto, este máximo nivel sostenible, pues quiere decir que el PIB real es igual al PIB potencial. Entonces ya no se puede avanzar más. Bien, ¿qué sucede entonces? Que la disyuntiva entre nivel de precios y cantidad ofrecida del PIB real desaparece. Ya en realidad no importa el nivel de los precios, las cantidades ofrecidas del PIB real por todos los productores de la economía, pues va a ser la misma, el mismo nivel del PIB potencial. Ahora, el nivel del PIB potencial puede crecer, se puede desplazar la curva de oferta agregada a largo plazo a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que por una mejora tecnológica o por una mayor disponibilidad de factores productivos, pues lo que sucede es que las empresas pueden producir en conjunto un nivel sostenible mayor de productos en el largo plazo. Entonces, aquí está muy interesante la idea. En el largo plazo, la curva de oferta agregada es vertical. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, el nivel del PIB es igual a su nivel potencial. Y su nivel potencial representa en ese sentido un límite. Entonces, cuando se llega al nivel potencial de la economía, cuando se llega en el sentido de la producción o de la oferta agregada, pues en realidad no importa cuánto se estimule la economía por el lado de la demanda, el PIB va a ser el mismo, el PIB real va a ser el mismo. Entonces, si se estimulara la economía, pues lo que pasaría es que habría niveles más altos y más altos y más altos de precios sin que el PIB real cambiara. ¿Por qué razón no cambia? Porque ya está en su nivel potencial. Bien, ustedes tal vez me dirán, oh, pero en la explicación acerca de PIB potencial hablamos de que el PIB real puede estar por encima o por debajo del PIB potencial. Sí es cierto, pero puede estar por encima o por debajo del PIB potencial únicamente en el corto plazo, únicamente de manera transitoria. Llega un punto en donde ya no se puede mantener esto. Y la explicación está interesante, no la vamos a decir completa porque puede ser un poco más complicado de lo que dijimos, pero vamos a ofrecer una pequeña idea. La cosa es que se puede engañar en cierto sentido a los productores para que produzcan por encima del PIB potencial en el largo plazo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se produce por encima del PIB potencial en el largo plazo? Pues tenemos, o cuando el PIB real está por encima de su nivel potencial o su nivel de largo plazo, lo que sucede es inflación, ¿verdad? Que los precios tienden a estar creciendo más. Entonces, esto quiere decir que los ingresos que reciben las empresas por vender esta producción incrementada, pues van a ser mayores porque los precios van a estar subiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, los costos de las empresas también van a estar creciendo porque en el largo plazo ya no suponemos que el nivel del salario nominal está fijo, ni el nivel de las remuneraciones de los demás factores están fijas. En el largo plazo, ahora sí que todo puede cambiar. Entonces, se estimula la economía para que el PIB real esté por encima de su potencial, las empresas lo hacen, ¿okay? Producen por encima del potencial. Pero ¿qué es lo que sucede? Suben los precios, porque ya dijimos que esto genera inflación, y cuando suben los precios, suben también los costos. Entonces la empresa está igual que antes. Entonces la empresa no tiene incentivos para producir por encima del nivel del PIB real en el largo plazo. ¿Por qué? Porque momentáneamente sí va a recibir precios más altos porque el nivel general de los precios va a subir, sí, pero va a llegar un punto en donde los salarios y los demás precios de factores se van también a incrementar, entonces van a quedar igual que antes. Va a desaparecer este atractivo de elevar el nivel de la producción por encima del nivel de largo plazo. Entonces, en el largo plazo, el PIB está en su nivel potencial. Momentáneamente puede estar por encima, pero cuando sucede esto, las empresas piensan que están ganando más porque los precios en toda la economía son más altos.
Pero llega un punto, adivinen qué, en el que los costos también se ajustan porque en el largo plazo no suponemos que los salarios nominales ni los demás remuneraciones de los factores son fijos. Se ajustan los costos, entonces desaparece esta ventaja para que las empresas produzcan más. Entonces se regresa al nivel de la oferta agregada en el largo plazo. Entonces, recapitulando lo que dijimos ahora sobre oferta agregada, en este caso, vemos que se refiere a una cosa parecida a la oferta microeconómica, pero que incluye a todos los productores del país, todos los productores de la economía, no nada más uno, y en esta medida, como incluye a todos los productores y todos los productos, pues tiene que tener también una referencia a todos los precios en la economía. ¿Y cuál es nuestra referencia a todos los precios en la economía? Pues le llamamos el índice de precios al consumidor, que representa o que mide cómo va evolucionando el nivel general de los precios. Entonces, ¿cuáles son las variables que se relacionan en la curva de la oferta agregada, en la representación gráfica, digamos, de la oferta agregada? Bueno, pues las variables son, por un lado, el nivel del PIB real, medido como la cantidad del PIB real ofrecida por los productores. Y en el lado de los precios tenemos al nivel general de los precios medido por el INPC, en el caso de nosotros, y en general se representa con un índice de precios al consumidor. Entonces, la curva de oferta agregada o la oferta agregada en general nos relaciona o nos señala, perdón, esta relación entre la cantidad de los bienes que todas las empresas, todos los productores planean producir y los distintos niveles de precio en toda la economía a los que harían a las que tomarían estas decisiones de producción. Ya dijimos también que la oferta agregada es diferente en el corto plazo y en el largo plazo. Dijimos que en el largo plazo, en realidad, el nivel del PIB real está limitado por el nivel del PIB potencial. Ya dijimos, el PIB potencial es el máximo nivel sostenible del PIB en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, el PIB es igual a su nivel potencial, porque así es como lo definimos. Momentáneamente puede estar por encima el PIB real del PIB de largo plazo, pero se desencadena aquí un mecanismo de precios que hace que ya no sea atractivo producir por encima del nivel del PIB potencial para las empresas y por lo tanto se devuelve o se vuelve la producción a su nivel de largo plazo. Y por otra parte, en el corto plazo sí existe una disyuntiva ahí, sí se puede convencer a los productores de producir más cuando el nivel general de los precios es más alto. Pero ¿cómo? ¿Cómo se da esto? Bueno, pues esto se da suponiendo que en el corto plazo no hay incrementos, o mejor dicho, que en el corto plazo permanecen fijos los niveles de los salarios nominales. Salario nominal, recuerden, es salario en dinero, o sea, lo que le pagan a las personas, lo que reciben cotidianamente como ingreso. Eso está fijo y los otros costos de los factores productivos, capital, tierra, también permanecen fijos, de tal manera que cuando el nivel general de los precios es más alto, pues bueno, las empresas se pueden beneficiar de este incremento de los precios cuando los salarios que tienen que pagar no están incrementando porque los supusimos que permanecen constantes en el corto plazo. Y esa es la visión general de lo que revisamos ahora y pues bueno, seguiremos la próxima semana. Chao a todos, muchas gracias.